Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, estamos otra vez entre ustedes y nosotros en una nueva edición, en un día, en una jornada. Bueno, todas las jornadas en nuestro país son complicadas, lamentablemente, pero bueno, ahora vemos cómo se está en los últimos tramos del cierre de alianzas, primero el 14 de junio y después el 24 el cierre de las listas. Cómo se está debatiendo esto de una manera, por cierto, muy intensa. Es cierto que siempre yo digo que es mucho más saludable que se diriman en las internas estas cuestiones y no que aparezcan los iluminados de turno o los líderes mesiánicos, que son aquellos que tratan de mostrarnos el camino como si fuéramos, que nos infantilizan. Realmente ese sería el término exacto, que nos infantilizan. Y en este sentido me parece fundamental señalar que la gente no tiene que tener miedo en que se discutan, a veces hasta con vehemencia, en las internas, porque creo que muchas veces, si no se llega al agravio personal, me parece que muchas veces esto es muy saludable, porque así la gente en el momento que va a votar ya en las PASO, pensemos que son primarias abiertas, no cerradas a los partidos, simultáneas y obligatorias, saben bien de qué se trata con lo que se van a encontrar. Y entonces yo lo que señalo es lo siguiente. Tanto hoy estamos viendo en el frente de todos contra todos, como yo también lo llamo y me pareció muy acertado, no sé quién lo dijo, pero me parece sumamente acertado, como cuando en Juntos por el Cambio se está debatiendo lo que con cierta firmeza, yo diría vehemencia, cómo se van a posicionar para las elecciones primarias. El Frente de Todos está en un tema que cuando están criticando la vocera, por ejemplo, lo que está pasando en Juntos por el Cambio, el Frente de Todos es extorsivo lo que están haciendo, porque no quieren PASO, y las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El que las impulsó fue Néstor Carlos Kirchner cuando quería hacer esa concertación plural que terminó siendo una concentración singular, porque tomaba de cada pueblo un paisano, no estructuras armadas políticamente, organizaciones partidarias estructuradas. Y entonces, ¿qué pasa? Se da esta paradoja que hoy aparece el señor Massa diciendo que él va a ser el candidato, pero siempre y cuando haya lista de unidad. Y es lógico que después Scioli le conteste, que le contesten después los gobernadores, porque esto de llevar como si fuéramos, como decía aquel cuento de Marilena Walsh, Un país jardín de infantes, de llevarnos como chico al colegio, ya no va más. Somos bastante grandecitos en una democracia que cumplió 40 años, o está por cumpliendo este año 40 años. Entonces, me parece que esto es muy necesario. Más allá de que el dedo mágico de Cristina al final se va a imponer y el candidato, me arriesgo a decirlo, va a ser Guado de Pedro. Guado de Pedro, que ahora están por los afiches ridículos que hay en la ciudad de Buenos Aires que dicen Guado me gusta. Yo no sé quién, porque nadie firma eso, Guado me gusta. La verdad que parece un aviso no sé, de una propaganda de dentífrico por la sonrisa que tiene, o parece directamente de un personaje de una telenovela. Guado me gusta. ¿Qué dice? ¿Tiene alguna propuesta? Cero.
¿y cómo va a tener propuesta este chico si nunca laburó de nada? Laburó siempre, comió de la teta del Estado. ¿Qué propuesta puede tener? No sabe lo que le pasa al común de los mortales, no sabe lo que es pagar, ni siquiera debe saber lo que es pagar las expensas del consorcio de copropietarios donde vive. Perdón, vive en una casa bastante lujosa, por cierto. Entonces, ¿qué puede saber de esto? ¿Sabe lo que es pagar una quincena? ¿Sabe lo que es ir corriendo a cubrir un descubierto en el banco? ¿Sabe lo que sería pedir un crédito en el banco? Entonces, ¿cómo puede venir a decir el único blasón que exhibe es que es hijo de desaparecidos, que en realidad no son desaparecidos, sino que murieron en combate? Entonces, cobró una indemnización que realmente no le correspondía. Pero los hijos no pagan las acciones de los padres. En eso no me quiero meter, pero simplemente señalar, porque cuando habla de la generación diezmada, Cristina, cuando Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner habla de la generación diezmada, como bien dice Patricia, es la generación de los que se están yendo de la Argentina, porque no tienen la posibilidad de crecimiento en nuestro país. No es la generación diezmada de la que hablaba ella. La generación diezmada de la que habla ella eran terroristas, eran gente que quería imponer las ideas por la violencia, era gente que despreciaba el Estado de Derecho, que decía que la democracia era un prejuicio burgués y querían sustituirlo por un Estado totalitario al estilo de Cuba, en aquel momento hoy de Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, China, etcétera. Entonces, cuando yo veo que están hablando de estos temas, digo, realmente tienen como cuando veo que el caradura del presidente dice que ellos se van más igual de ricos que llegaron al gobierno. Bueno, el crecimiento patrimonial de toda esta gente está exponencialmente a las claras. Y después dice que, como lo dijo Guado de Pedro, que es necesario controlar a la prensa porque la prensa es la culpable de los males, como la Corte Suprema, que padece nuestra Argentina. Otro disparate mayúsculo. Los totalitarismos buscan eso, amordazar la prensa y callar a la oposición. Claro, amordazar la prensa cuando no es la de C5N, la de los Gustavo Silvestre de la Vida, los Víctor Hugo Morales, Antonio Fernández Llorente o Pablo Dugan. Los demás amordacémoslos, pero estos no, estos que tengan libertad de expresión. Qué triste que es el país nuestro, ¿no? Y realmente cuando a veces uno trata de ponerle un poco de onda, algunos me dicen, ponele onda a esto, pero ¿cómo le vas a poner onda cuando uno está viendo todas estas situaciones que pasan en la Argentina y que realmente son muy tristes? Una inflación disparada a niveles exorbitantes, una pobreza cada vez más lacerante, chicos que de solamente un 12% de los argentinos llega a tener estudios universitarios, 6 de cada 100 chicos que ingresan en la escuela primaria terminan el secundario en tiempo y forma. Esto evidentemente y esto es justamente lo que nosotros desde Juntos por el Cambio, el sector los distintos sectores, pero con más firmeza, con más coraje, con más valentía y con más decisión, estamos impulsando justamente con Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich porque entendemos que hay muchos dirigentes y muy buenos en Juntos por el Cambio, pero lamentablemente solamente hay una en este momento que tiene el coraje para tomar las medidas que hay que tomar, que van a ser dolorosas, por cierto, porque no queremos engañar a la gente como se las engañó por 70 años con canto de sirenas. Vamos a mostrar la verdad descarnada de lo que es hoy la República Argentina, con datos, no con relatos. Pero decirle también a la gente que el sacrificio lo van a ir viendo, quizás como una llamita tenue al final del túnel, pero que se puede convertir en un faro que ilumine un futuro venturoso y que nuestros hijos no se vayan del país. En cuanto al tema que estábamos hablando nosotros de la interna de Juntos por el Cambio, debo decir que con mucha tristeza yo comprobé este fin de semana cuando aparecía
de una manera absolutamente, yo diría hasta interesada, la figura de Juan Schiaretti. Y justamente Juan Schiaretti sale el sábado. Y fíjense qué cosa tan curiosa lo de Juan Schiaretti. ¿Saben por qué sale el sábado? Porque tenían los números las encuestas de lo que iba a ocurrir el domingo en más de 80 municipios de Córdoba, donde iba a ser muy difícil poder retener el poder en los mismos. ¿Y esto por qué es? Porque la gente ya se cansó de estar teniendo más de 16 años de schiarettismo. Entonces la gente quiere algo nuevo, algo diferente. ¿Y por qué era esto? Entonces, ¿qué dice? Si esta es la hecatombe que viene en cámara lenta, lo que va a ser el 25 de junio cuando se vote la gobernación. Y no quiere no quiere perder poder el contador Schiaretti. Yo no tengo nada personal contra él, pero como dirigente de Pro Argentina me opongo a su incorporación a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque recuerdo que siendo diputado nacional, sus legisladores, encabezados por su mujer Alejandra Vigo, votaban leyes para sacarle la legítima, aunque paupérrima, coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que a quien está defendiendo Vilarretti, que quiere incorporar a nuestro espacio, o el senador Lustó, son las mismos que votaban para sacarnos la coparticipación. Con sus votos se logró esto. Con sus votos para pagar la inutilidad del manejo de la policía, que se le había sublevado a Axel Kicillof. Porque no fue para mejorar la vida de las provincias, fue exclusivamente para paliar un inoperante inútil como es Axel Kicillof. El mismo grupo que responde Schiaretti parlamentario fue el que votó el impuesto a los grandes patrimonios. Es el mismo que estuvo en el Festival de la Creación y aumento de los impuestos K. Y es el mismo que también metió por la ventana en una moratoria previsional sin aportes a miles y miles de jubilados que están perjudicando, al disminuir la densidad que tiene la caja, están perjudicando y están haciendo que se achique hacia abajo los saberes jubilatorios de quienes aportaron durante más de 40 o 50 años y hoy ven que hay gente, cosa más injusta, hay gente que nunca aportó, siempre está el cuento que no aportaron porque lo tenían en negro, por esto. Entonces, pero mucha gente sabía que había que pagar jubilaciones o lo ignoraba eso. Lo que pasa es que nuestro país se acostumbró a tener moratorias y a tener emergencias que terminan beneficiando a los incumplidores. La moratoria es la industria del incumplimiento. Pero por eso yo lo que digo es, en este momento, sobre todo, en vísperas de la elección de gobernador y intendente de la ciudad capital, apoyo totalmente las decisiones que está tomando Patricia Bullrich frente al posible acuerdo con Juan Schiaretti, porque en esta hora esto se ha transformado en una traición hacia Luis Juez como candidato a gobernador y hacia Rodrigo de Loredo como candidato a intendente de la capital cordobesa. La política no es sumar para ganar a cualquier precio. No nos negamos a dialogar, pero siempre sin abjurar de nuestros principios y convicciones. Unidad no es un fin, no es cualquier cosa. Unidad tiene que ser un medio para salvar el país. No puede haber futuro si estamos sumando al pasado. No se pueden hacer cambios con rejuntes o acomodamientos. No es posible con Massa, que nos hundió. Esto es gatopardismo. Lo decía muy bien Moisés Levenson, que señalaba: hay que tener conducta para que nos crean y doctrina para que nos comprendan. Puede parecer cursi. Patricia entendió claramente que no somos una ameba, una masa informe. Somos el cambio, pero el cambio profundo, sin claudicación. Estos acuerdos de cúpula de dirigentes que solo se miran el ombligo y que buscan satisfacer vorazmente sus proyectos personales van a provocar una nueva frustración en una sociedad absolutamente descreída. Queremos modificar el statu quo que nos sumió por décadas y décadas en el fracaso económico, la degradación social y cultural, el deterioro de nuestro país. No lo vamos a lograr si nos asociamos con los mismos que nos arrastraron al fondo del abismo en el que estamos. Hay futuro, hay esperanza, pero solo si el cambio es profundo y con coraje, con convicciones, con firmeza.
no trayendo al caballo de Troya con acuerdo de trasnoche con Schiaretti o con amistades de carácter personal que puedan tener algunos de nuestros dirigentes, y que encima se incluyan por la ventana a discutir la interna del PRO, el radicalismo, el peronismo republicano. Nosotros no nos hemos metido en la interna ni radical, ni del peronismo republicano, ni de la coalición cívica. Creo que la hora impone que recapacitemos esto. Los acuerdos se hacen en el Parlamento. A mí cuando me dicen, no, porque si vamos ya todos juntos vamos a lograr fidelizar la lista y nadie va a poder sacar los pies del plato. La historia registra ejemplos a montones de alguien que fue en una lista con otro y después cuando se dio media vuelta le plantó la renuncia. Caso más emblemático, Chacho Álvarez. Aparte un cobarde, porque se renunció sin decir lo que pensaba y encima quien él decía que había visto algo medio raro, Flamarique, era justamente el que había impulsado el tema que tanto lo había molestado al señor Chacho Álvarez. Eso sí, se consiguió un buen conchavo en un organismo latinoamericano. Esto, disculpen que a veces uno está un poco vehemente, pero realmente uno cuando ve algunas cosas dice, sobre todo 4 años en la Cámara de Diputados me enseñaron muchísimas maneras de hacer política, de hacer la sana política. La política no es ni buena ni vieja, ni nueva ni vieja, es buena o mala. Y tenemos a quien fue vicepresidente de la Nación Argentina, una voz muy clara, por cierto, con quien compartí la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, que es Carlos Federico Rucauf, realmente alguien que tiene una visión muy clara de los problemas del país, alguien que proviene del peronismo y que ha sabido manejarse no solamente como vicepresidente de la Nación, sino cuando le tocó desempeñarse en importantes cargos diplomáticos. Hola Carlos, muy buenas tardes, te saluda Jorge Enríquez, entre ustedes y nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Un placer escucharte. Recuerdo aquella constituyente donde vos llevabas la voz de la Unión Cívica Radical y donde encontramos tantas convergencias a partir de algo que vos decías que me parece fundamental. Cada uno debe en la política tener sus puntos de vista y buscar puntos de convergencia en las estructuras parlamentarias, de eso se trataba la constituyente, de forma tal de que cada uno represente aquello que recibió el apoyo popular. Yo no creo en las mezcolanzas, creo en los acuerdos estratégicos para que el país funcione. Cuando haya un nuevo presidente o una nueva presidente el 10 de diciembre, seguramente va a buscar acuerdos parlamentarios para salir de esta pesadilla económica y social que vivimos y construir algo nuevo. Pero a mí me parece que el electorado está buscando planteos muy distintos cuando vota a el peronismo de Córdoba a cuando vota a la alianza entre Luis Juez y la Unión Cívica Radical en Córdoba. Y es obvio que el hombre como que está metido en la problemática diaria, que no le alcanza el dinero, que tiene miedo por la inseguridad suya y de sus hijos, que tiene el problema de que va al hospital su señora y para una mamografía le dicen dentro de 3 meses, que ha tenido muchos que sacar a sus chicos de la escuela privada porque no pudieron pagar la matrícula o la cuota, no entiende por qué tanta discusión cupular y se ha dejado de explicar lo que se iba a hacer. Totalmente de acuerdo, muy claro y sobre todo muy claro con la palabra mezcolanza. Y trajiste a cuento la Comisión Constituyente, y no quiero que con esto nos diga la gente que somos veteranos que vivimos de recuerdos, pero vos sabés que yo me acuerdo, en esa Comisión Constituyente teníamos representantes de 4 fuerzas políticas. Me acuerdo que con el peronismo, en ese momento oficialismo en la Argentina, con Carlos Menem como presidente y vos como vice, se pudieron llegar a acuerdos muy importantes en distintas materias, porque la unidad superó, el todo superó la parte, la unidad se impuso en definitiva, pero la unidad no implicó uniformidad. Cada uno llevó sus comisiones y trató
de armar una constitución que fuera lógica, racional, en un plazo asaz breve, 75 días. Y creo que cada uno se llevó la satisfacción íntima que había hecho un aporte. Yo recuerdo un diputado que me dijo, cuando yo era presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, poné que la mediación sea voluntaria, porque así votamos todo el frepaso. Y a mí no, era un tema discutible si tenía que ser como a nivel nacional obligatoria o voluntaria, pero me pareció, dije, esto es una cosa que me pareció que la Constitución era innecesaria, pero sí llevaba, y no es un disparate, para que abarcáramos más. De eso se trata justamente el diálogo, de buscar puntos en común. Y ahí se logró, y en un plazo muy breve. Y no era que era porque estaba el vicepresidente de la Nación o Graciela Fernández Mejide, que era en ese momento era una figura estelar del frepaso. No, era porque lo digo públicamente, el señor vicepresidente de la Nación, Carlos Rucauf, venía a la constituyente como un constituyente más, o sea, no venía con oropeles y con custodios, ni con un séquito de asesores, guardaespaldas, venía como uno más. Para mí era el auténtico sentido de la democracia, el vicepresidente en un cuerpo constituyente como uno más, como debe ser. Entonces creo que ese recuerdo Jorge, es muy lindo. Sí. Jorge, hablando del presente, Sí. para que no nos digan que hablamos mucho del pasado. Es cierto. Yo estoy en Estados Unidos y tuve la oportunidad la semana pasada de conversar con un importante diputado, acá se llaman congresistas republicanos. Acababan de acordar con el presidente Biden el techo de la deuda. En Estados Unidos no alcanza con aprobar un presupuesto, sino que el Estado no puede emitir ni endeudarse más allá de un tope. Y naturalmente la puja es muy importante este año porque son las primarias y el año que viene se elige presidente de los Estados Unidos de vuelta. Y este diputado republicano me decía, mire doctor, nosotros somos adversarios absolutos del presidente Biden, pero primero está mi país, primero está Estados Unidos. Entonces, acuerdo con el presidente Biden lo necesario para que Estados Unidos ande mejor. Esto es lo que yo quiero que ocurra en mi país. Esto es que quien gobierne encuentre en la oposición los acuerdos necesarios sin que pierdan identidad para que Argentina camine. Yo el otro día, discutiendo también con un legislador respecto al tema de la presencia, de la omnipresencia china y rusa en la Argentina, en materia estratégica, yo decía, yo no quiero ser colonia de nadie, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia. Entonces cuando veo que un hombre clave del oficialismo dice que deberíamos llamarnos Argentina, la verdad a mí me parece una cosa insoportable. Entonces yo digo, el presente tiene para nosotros, para los que hemos sabido respetarnos mutuamente del pasado, que ser un planteo bisagra, para que cada una de las coaliciones vaya con un pensamiento muy claro a las elecciones y los ciudadanos elijan, y después que eligieron, quien conduzca sea respetado por quien pierde, y el que pierde respete y sea respetado por el ganador. Esto es lo que vos decías hace un rato respecto a aquellos acuerdos. Acuerdos desde la integridad. Cuando vos hablabas con Graciela Fernández Mejide para acordar ese párrafo de la Constitución, vos no perdías tu identidad, ni ella tampoco. Ambos buscaban lo mejor para la Constitución de la ciudad. Yo creo que esto tiene que llegar a la Argentina, pero no tiene que llegar como un amontonamiento. Tiene que llegar como una suma de que cada uno con una pertenencia busque el bien común. Es clarísimo lo que estás diciendo. Tocaste el tema China y el tema Rusia. Vos sabés que a mí el tema China, y vos sos un especialista en relaciones internacionales, el tema China me preocupa muchísimo porque hace un año largo, con un diputado nuestro, Pablo Tonelli, éramos compañeros, más de un año,
vimos lo que era Montenegro, que Montenegro prácticamente es una economía copada por los chinos, que le fueron dando préstamos, le hicieron una carretera fastuosa que no la usa nadie, que no conduce a ningún lado, pueblos muy pequeños. ¿Vos estás viendo esa posibilidad que se quieran, sobre todo por lo que dijiste, ese funcionario que dijo Argentina, que esto se pueda lograr, que ya haya cabeceras de plaza en la Argentina? Cabecera de playa. Pero por supuesto. En primer lugar, en este viaje del dúo Mamá, Máximo y Massa a Beijing y Shanghái, el único ganador ha sido China, que consigue más litio en bruto que se lleva y deja agua sucia. Vos lo que necesitas es que nuestro litio, segunda reserva mundial, implique acuerdos estratégicos con los que tiene la tecnología para hacer baterías eléctricas y autos eléctricos en la Argentina, para dar mano de obra ocupada, buena y bien pagada en nuestro país, no mandar ladrillos en bruto de litio. Se ha acordado una extensión del SWAP como si no hubiera que pagarlo. 10.000 millones de dólares va a haber que pagar el año que viene el próximo gobierno, con una tasa del doble de la FMI, para cubrir este préstamo en yuanes, para que se pueda operar en el mercado cambiario para mantener este dólar ficticio a un precio absolutamente absurdo, porque todos sabemos que el dólar vale mucho más porque nuestro peso no vale. Y finalmente avanzan en acuerdos muy complicados. Hacer una base naval en el sur argentino-China se cierra el anillo que está armando China con el puerto de Shanghái en Perú y con un puerto que va a ser en Brasil de aguas profundas. Nos pone a nosotros en el medio de un conflicto internacional, la Guerra Fría del siglo XXI, sin ninguna necesidad. Argentina tiene que comerciar con todos, pero no tiene que alinearse de una forma tal que nos meta en los grandes conflictos. Y tiene que tener actitudes dignas en los temas clave. Yo cuando hoy leí que el presidente Zelensky agradecía a 2 argentinos la actitud que han tomado con claridad en defensa del pueblo ucraniano y en repudio de lo que está haciendo Rusia, me alegré mucho. Uno era un hombre que conozco mucho, que es quien hoy preside la Organización Internacional de Energía Atómica, Grossi, que ha trabajado conmigo en el pasado. El otro era la candidata presidencial Patricia Bullrich, del espacio de Juntos por el Cambio. Nadie más de la dirigencia política argentina tuvo la estrategia de entender que lo que hay que decidir es de qué lado está uno, de las democracias o de las dictaduras. Después se negocia con todos, como todo el mundo negocia con todo el mundo, pero no hay que creerse el canto de sirena de los chinos o de los rusos. Obviamente no hay que pensar en que hay que abrir la puerta de América Latina por medio de Argentina, como dijo el actual presidente ridículamente frente a Putin. Pero de hecho, sin decir nada, están haciendo lo mismo con China. Y esto es un tema sumamente delicado para nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros, como vos decís, somos veteranos, pero no queremos un país metido en los conflictos más graves del siglo XXI, cuando nosotros tenemos todo para negociar y mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo. Litio, gas, alimentos, agua potable. Somos depositarios de derechos en la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce del planeta. El 90% del agua dulce del planeta está ahí, en el continente antártico. Entonces, nosotros tenemos que tener una política exterior, una política de defensa nacional, que tenga que ver con eso estratégicamente. No como algunos dicen que no hay que tener un aparato disuasivo de defensa. Si Ucrania no hubiera podido aguantar los primeros 15 días hasta que le llegó la ayuda europea, hoy sería un pueblo no solamente destrozado como lo es, sino un pueblo aniquilado. Entonces a mí me parece realmente muy importante que en los temas que la gente va a votar tenga en cuenta no solamente los planes estratégicos más importantes que más nos duele, salud, educación, seguridad, acción social, economía, sino también la ubicación en el mundo, porque la ubicación en el mundo implica después
que se paguen precios o que se obtengan ventajas. Muchísimas gracias, muy claro, pero muy claro, y la verdad que este broche que diste con el tema de China, acá el operador, el productor, todos están asintiendo con la cabeza, diría hasta casi asombrados de la explicación tan concreta y contundente que diste. Nos vamos a volver a encontrar en algún momento, ahí tenemos un amigo en común que siempre me escribe, y si Dios quiere espero darte un abrazo pronto. Un abrazo, gracias. Jorge, hasta siempre. Chao, Carlos, hasta siempre, muy amable. Bueno, vamos a la pausa. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos entre ustedes y nosotros. Ahora tenemos un invitado que más que es un invitado, es un amigo más que un simple invitado, que es el diputado nacional Fernando Iglesias, con el que vamos a comentar esta situación que estamos viviendo, porque nosotros no es que damos el bulto, ni amenazamos o torsionamos como lo está haciendo en estos momentos Massa para que no haya paso, le den candidatura exclusiva. Nosotros somos demócratas, resolvemos nuestras diferencias, más allá que a veces con un poco de vehemencia, pero a través del voto de la gente. Lo que no vamos a aceptar de ninguna manera es que nos vengan con, como dicen en el campo, corriéndonos los panzazos a último momento con estas propuestas tan poco serias y que revelan que hay muchos dirigentes que se miran el ombligo y lo único que les interesa es su voracidad personal, como esto ocurrió en las últimas horas, con que nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pretende incorporar a alguien que lo curioso, con Gerardo Morales, lo curioso es que si alguien dice que no quiere formar parte de Juntos por el Cambio, entonces esto está revelando que hay temor por Larreta, que no le dan bien las encuestas, y por Schiaretti, que ha tenido un duro golpe en las elecciones del domingo pasado. Creo que esto es muy preocupante, pero tenemos una candidata con coraje, energía, con valentía, con decisión, que se llama Patricia Bullrich. Y ella sigue recorriendo el país, porque lo que le importa es seguir pulsando las necesidades de la gente. Y una voz muy clara en todo esto es Fernando Iglesias, que ya le pido que me dé su opinión sobre este tema, que nos preocupa en tanto y en cuanto sabemos que nuestro plan y nuestra meta es muy clara, es sacar al país de esta postración económica e institucional en que estamos viviendo ya hace casi 70 años o más. Gracias, Fernando, por estar esta tarde con nosotros.
¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué se puede agregar? Me parece que ha sido bastante explícito. Acá se trata de mantener a Juntos por el Cambio. Tenemos que estar juntos, pero tenemos que ser el cambio, y creo que en ese sentido hay una propuesta muy clara, que es la de Patricia Bullrich, y otra que es diferente y que no compartimos, y sobre todo yo por lo menos no comparto el método de la improvisación, de la imposición, de un tema que merecía una discusión interna y la famosa búsqueda de consenso, ¿no? Por eso hay gente que busca consenso para afuera, pero no busca consenso para adentro. Fue planteado mal, tarde, públicamente, sin ningún tipo de discusión previa, y obviamente lo único que ha tenido es consecuencias negativas para todos. Pero bueno, trataremos de pasar el chaparrón, y después será la gente la que en la interna, en las PASO, decidirá qué tipo de liderazgo quiere para la oposición y para el país. Hoy justamente Jesús Rodríguez escribió un artículo al respecto. Y muy bueno, lo leí. Lo leíste con mucha atención. La propuesta riesgosa, la propuesta de incorporar nuevas figuras es confusa y riesgosa. Y recién lo teníamos a Carlos Rucauf en línea desde Estados Unidos, y que hablaba de que lo que se pretende hacer es una mezcolanza. Y él decía siempre, a raíz de que fuimos constituyentes los dos de la Ciudad de Buenos Aires, decía siempre que ese fue el ejemplo, que cada uno fue con sus convicciones y después se acordaron puntos. No es que no vayamos a dialogar, pero esto que nos quieren decir ahora, que tenemos que estar unidos antes. ¿Unidos con quién? ¿Y por qué antes? Y no después de las PASO. Aquí hay una cosa que es muy clara, no hay ninguna claridad, y nadie puede votar creyendo que Juntos por el Cambio es verdaderamente el cambio, si decimos que el cambio en Córdoba es ganarle al peronismo de Schiaretti, y el cambio en el país es unirse al peronismo de Schiaretti. Eso es imposible. Está claro la reacción de Luis Juez y de Rodrigo de Loredo y de la Unión Cívica Radical de Córdoba y de la Coalición Cívica de Córdoba y del PRO de Córdoba, que públicamente han dicho esto es inaceptable. Ahora, bueno, dependerá de quienes han llevado adelante esta propuesta hasta dónde quieren ir, ¿no? Porque me parece que ya es tiempo de que desencillen, de que se llamen a la realidad y de que vayan a una interna en forma razonable, como se estaba previendo hasta hace poco. No, yo no quiero pensar que hay detrás de esto hay una intención de romper Juntos por el Cambio. No, yo tampoco, pero el hecho que te digan el disparate, y quiero escuchar tu opinión al respecto, que solamente con el peronismo vamos a garantizar la gobernabilidad, ya revela que lo que vamos a hacer va a ser gatopardismo puro, ¿no? Sí, además yo escucho, cada vez que dicen estas cosas, yo escucho en la lejanía una carcajada, que es Chacho Álvarez cagándose de risa de esta idea de la pata peronista que provee estabilidad a un gobierno no peronista, ¿no? Pasó en el 2001, un elemento clave del derrocamiento de la Rúa fue la renuncia del peronista Chacho Álvarez a la vicepresidencia, la denuncia del peronista Moyano sobre la supuesta Banelco, cosa que nunca se probó, y que era además una coima que habían recibido los senadores peronistas. Es decir, en la caída, y no hablemos después del peronismo agitando la desestabilización y los saqueos de la Rúa. Así que la verdad que el peronismo no puede proveerle gobernabilidad más que al propio peronismo, y nosotros la gobernabilidad no la tenemos que ganar con legitimidad, siendo claros, siendo francos, diciendo somos el cambio, vamos por esto, y yo estoy seguro que vamos a conseguir no el 70% de los dirigentes, como espera Horacio, sino el 70% de los apoyos de los ciudadanos que nos van a bancar, porque saben que es la última oportunidad que tiene este país de salir a un futuro razonable. ¿Vos ves la posibilidad de una ruptura? Mirá, yo creo que no. Yo no quiero pensar que detrás de esto hay una intención de ruptura, pero me preocupa, porque claramente son todas noticias que alegran al peronismo, que alegran a Massa, y no me llama la atención todo, no se puede armar semejante desparramo para incorporarlo a Schiaretti, y a los 2 días sale Schiaretti a decir que no quiere formar parte de Juntos por el Cambio. Me parece todo, y que lo que hay que formar es un frente de todos, en los cuales, por supuesto, cuenta
a toda la ancha avenida del medio, que no es otra cosa, ¿no? Porque cuando le reconozco a Morales la coherencia, él no quería que se formara Cambiemos, quería ir con Massa, es lo que hizo en su propia provincia, y ahora lo que está buscando es lo mismo, que quedemos afuera una parte, yo creo, sustantiva, la mayoritaria del PRO, y ir a una especie de ancha avenida del medio donde esté el peronismo, la renovación de Massa, Larreta y una parte del radicalismo. Lamentablemente, me parece que esa separación sería fatal para las perspectivas de llegar de ganar las elecciones y por parte de la oposición, y me parece que sería fatal también desde el punto de vista de un futuro gobierno. Coincido con vos de que yo no visualizo que haya una ruptura, porque la verdad que Patricia Bullrich se está manejando con una absoluta responsabilidad. Ella sigue recorriendo el país, lo que me parece perfecto, sigue preocupándose y escuchando los problemas de la gente, escuchándolo para ello, y esto me parece que es simplemente una discusión que no me canso de repetirlo. Son dos personas que evidentemente vieron de que las encuestas no le respondían, Schiaretti en Córdoba y Horacio Rodríguez Larreta del país, y entonces, bueno, apelan a estos golpes de timón, pero están favoreciendo claramente, no quiero pensar tampoco que esté la mano de Massa atrás, pero están favoreciendo, en estos momentos se nos está riendo el Frente de Todos también. Por suerte ellos no se pueden reír mucho porque ellos ni siquiera quieren evitar las PASO que creó Néstor, ¿no? Bueno, sí, me parece que hay en toda esta movida una clara maniobra de quien está viendo que no le dan los números y que no tiene chances o que tiene pocas chances de ganar en las PASO. Me parece que el crecimiento de Patricia en este sentido es muy claro en los últimos tiempos, y el estancamiento de la figura de Horacio, y me parece que contradictoriamente esto no hace más que erradicar eso. Me parece que la Argentina está pidiendo un cambio y garantías de cambio, y garantías de que quienes proponen el cambio tengan una estructura que pueda llevarla adelante, cosa que Javier Milei no tiene, y que los que tienen una estructura garanticen el cambio, cosa que me parece que no es el caso de Horacio. Por eso me parece que la candidatura de Patricia es tan importante y la apoyo, porque me parece que combina la estructura y la posibilidad de hacer el cambio con la convicción necesaria para hacer el cambio. Muchísimas gracias. Pasión y perspectiva lo que combina. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Es un gusto escucharte. Sí, es un gusto escucharte, no solamente cuando lo hago personalmente, sino también a través del éter. ¿Podés dormir estos días? ¿O la niña? Sí, bastante bien. Bueno. Ayer la nena durmió 5 horas de corrido, así que eso ya fue. Se va adaptando a un ritmo más de dormir a la noche, y igual, si no duermo, igual estoy feliz, no hay problema. Porque digamos a la audiencia que Fernando Iglesias ha sido papá hace aproximadamente un mes, ¿no? De una hermosa, un mes y medio, de una hermosa criatura a la que tuve el gusto de conocer hace unos 15, 20 días, que se llama Eva, y que ha sido una alegría para él. Uno cuando lo ve así, muchas veces alguien que por sus convicciones es muy firme, muy duro, esto le ha alegrado significativamente su vida, tanto a su casamiento como ahora el nacimiento de Eva. Pero me gusta de que puedas dormir bien. Bueno, un abrazo gigante, saludos a tu mujer y un besito a Eva. Saludos, Jorge. Chao, querido amigo, gracias. Hasta luego. Y nosotros seguimos en nuestro programa, entre ustedes y nosotros, y hoy quería hablar de algo que me parece esencial comentarlo. Muchas veces hablamos de algunas cosas que dejó Rucauf son realmente preocupantes, pero voy a ocupar también de eso. Él señalaba esto de Argentina, no sé quién lo dijo, voy a averiguar quién dijo esto de Argentina, qué dirigente lo dijo, pero evidentemente me parece que los peronistas siguen enterrando las banderas de Perón. Bueno, el peronismo siempre fue muy fluctuante, puede ser
neoliberal o simpatizante del marxismo más rancio. Y yo escuchaba esto de China con preocupación. Él habló de que estos yuans que nos dieron equivalen a 10.000 millones de dólares y que nos están cobrando el doble de tasa que el Fondo Monetario Internacional. Él habló que esto del dúo Máximo Massa, que fue a China, terminó siendo una ganancia para China, que se lleva el litio puro en forma de ladrillo y nos deja agua sucia. Él habló de que no hay materia agregada, o sea que vienen los chinos incluso seguramente, como ya le han dado la base en el sur, le darán la base también a lo mejor le dan la explotación directa del litio para que se lo lleven allá a China y lo exploten como se le dé la gana sin incorporar nada de tecnología, nada de valor agregado. Esto es muy grave. Pero también quiero hablar de muchas veces la oposición que nos dicen que hacen ustedes. Me he cansado hasta el hartazgo de decirlo, pero me quiero referir a las características que tiene que tener un líder. Qué características que, por cierto, y lo digo objetivamente, reúne hoy Patricia Bullrich, como lo reunió antes también Mauricio Macri. El líder tiene que ser afable pero fuerte, empático pero decidido y optimista pero enfocado en los problemas diarios. Yo siempre trato de llevar, más allá de que uno ve esto tan apocalípticamente a veces, pero trato de llevar esperanza. La esperanza, dice, es una de las virtudes teologales, esperanza y caridad. Pero la esperanza también está la frase esa que dice que es lo último que se pierde. La situación realmente no es peor que la del 2001, pero sí es mucho más triste. Todos piensan hoy en vivir el hoy, justamente, porque no tienen esperanza. Desde la economía, que la gente cobra y enseguida se va a refugiar o al dólar o a llenar el changuito, que sabe que los primeros días del mes lo va a poder llenar en las góndolas del supermercado, pero sabe que después eso se fuma. Porque no tiene esperanza. Argentina tiene arreglo, pero eso va a costar. Pero para ello no basta con ser optimista, no basta, como nos vino un ecuatoriano en un momento dado, no hay que tirar malas ondas. La gente no es tonta, la gente ya sabe que estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles. No basta con ser optimista, basta de alegrías. La magnitud del dolor es inmensa y el sufrimiento requiere seriedad por parte de los futuros gobernantes. ¿Y qué es la seriedad? La seriedad es que prometer esfuerzos y un largo trabajo que al cabo de 4 años no va a estar concluido, sino apenas encauzado siempre que el poder se reconcilie con la ley. Hoy la sensación que anida en nuestra sociedad es de profunda tristeza, frustración, resignación, preocupación por un gobierno sin rumbo. Por eso insisto tanto en que hay que tener esperanza, porque el mundo mira y necesita a la Argentina, por los alimentos y por la energía. Hoy estamos hablando del litio, hoy estamos hablando de los automotores que se manejan todos en el mundo por muchas razones, económicas, ambientales, con energía eléctrica. ¿Saben la importancia de tener los yacimientos? El segundo, dijo Rukauf, en el mundo de litio es esencial. Por eso el mundo necesita alimentos y energía, pero tenemos que ser inteligentes, no tenemos que acollarnos. Yo no quiero ni que la Argentina sea colonia yanqui, ni tampoco que sea colonia rusa o china. No quiero abrazarme y tener relaciones carnales y que un señor, un mequetrefe, una ameba, como es Alberto Fernández. Bueno, Aníbal también, porque con la misma velocidad que dice en blanco, al día siguiente habla en negro. Ahora parece que habló del curro de los taxistas, Alberto Fernández. Lo estoy viendo hoy en televisión. ¡Qué horror! Ya dice cualquier disparate. Cámbienle la pastilla, porque evidentemente le está haciendo muy mal la que está tomando. Yo quiero un presidente que no vaya y le diga en Rusia con la boca que ni la podía abrir de la admiración que tenía frente a Putin, sino que sea un tipo que se plante, como se planta la calle cuando
va a una reunión internacional, o si no les gusta la calle, porque a lo mejor me dicen de derecha, Gabriel Boric, que también se plantó en la última reunión de INASUR y dijo lo que sentía por la violación de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. No quiere ser furgón de cola. Los dos países más grandes de América del Sur, Argentina y Brasil, hoy quieren ser cola de león. No les preocupa. Sus gobernantes dicen, como dijo en Rusia Alberto Fernández, quiero que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América del Sur. Un cachivache, un cachafaz. Solamente una persona sin talento ni talante puede decir semejante barbaridad. Por un lado eso, y por el otro lado el embajador Vaca Narvaja en China, que le dice que admira el capitalismo chino porque, el Partido Comunista Chino porque ha sabido construir una gran república con el capitalismo que ellos tanto denostan, pero también con el totalitarismo que ellos tanto aplauden. Vemos también, por otro lado, que como mendicantes andan por el mundo, como mendigos, pidiendo que le tiren un par de dólares o un par de yuanes o un par de lo que venga, reales también. Cuando fue a Brasil, Alberto Fernández, qué triste lo que recibió de Lula. Le dijo, cariño sí, plata no. ¿Y por qué plata no? Porque son muy malos pagadores. En el 2015 hubo un mandato profundo institucional. Ahora no solo es institucional, sino un mandato por un cambio de la estructura socioeconómica, teñida por las mafias. En definitiva, lo que queremos los argentinos es vivir dentro de la ley. ¿Sabemos que nos van a atacar con 14 toneladas de piedra? No, van a ser muchas más. Miles de toneladas de piedra. Pero no podemos seguir con juicios laborales que funden empresas con una incertidumbre que desalienta la inversión. En el peronismo y particularmente en el kirchnerismo subyace el pensamiento mágico que el Estado resuelve todo, y el Estado lo único que demostró ser es un Estado bobo, paquidérmico, que hizo que a los niños nos cueste $700 millones al año y desde su estatización $10.000 millones. O cambiamos o no somos nada. No es posible que el 40% de la población no tenga cloacas, que no tenga agua potable. Si no cambiamos nos quedamos sin juventud. El cambio tiene que ser realmente vigoroso y rápido. El cambio tiene que ser profundo. O somos el cambio o no somos nada. Hay que terminar con los bloqueos, con los piquetes, volver a la meritocracia, terminar con impuestos distorsivos. Necesitamos bajar impuestos para que haya previsibilidad y terminemos con la incertidumbre. Me estoy cansado de repetirlo, pero la incertidumbre, decía Julio Hipólito Olivera, el único argentino que estuvo cerca de ganar el Premio Nobel de Economía, la incertidumbre, más que las desacertadas políticas de los gobiernos, es la que más daño hace a la economía, porque espanta las inversiones, porque tuvimos un ministro de Economía y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el principal estado argentino, que decía la seguridad jurídica, ese horrible concepto. ¿Quién va a invertir con esas características? No se pueden seguir defendiendo los privilegios de los que no trabajan. Es esencial volver a la meritocracia. Perón, tómelo a Perón, que tanto lo admiran. Decía que cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Tanto que cacarean hablando de Perón, copien las máximas de él. Tenemos la carga fiscal más alta del mundo, que de nuestro gobierno la logramos bajar 4 puntos. El gasto público era el 24% del PBI. Hoy el kirchnerismo lo llevó casi al doble, 42%. Bajamos el déficit fiscal al 6%. Del 6% al 0%. Hoy volvió a subir. La grieta, más que entre los argentinos, es entre las personas, es entre las ideas anacrónicas.
el gasto público desenfrenado, ineficiente y las ideas modernas, la inversión, la creatividad. ¿Bajar impuestos para qué? Bajar impuestos para incentivar la producción y también para favorecer las exportaciones. Esa es la única manera que entran dólares al país. ¿Cómo no lo entienden? Son negados, desconocen totalmente la realidad. En 1983 la pobreza era del 6%, hoy es del 50%. La pobreza solo se combate con inversión y recursos humanos en salud, en educación, en hábitat, en tecnología. No con el populismo. ¿Y por qué el populismo no se ocupa de estos temas? Porque no tienen impacto en el día de mañana, sino dentro de 20 años. Hoy hay una mayoría silenciosa y una minoría intensa. Cambiemos, que la mayoría sea intensa y la minoría, respetada por supuesto, pero que se ubique en su lugar de minoría, que no pretenda avasallar a la mayoría. Porque eso es justamente la democracia, el juego de mayorías y minorías, con la condición que las mayorías respeten a las minorías. Creo, en definitiva, que hay dos cosmovisiones y no dos visiones o fuerzas distintas dentro de un mismo sistema. Una supedita, el kirchnerismo, el poder, la ley al poder. La otra, el poder a la ley. El poder tiene que estar supeditado a la ley. La ley tiene que estar por sobre todo los magistrados y los funcionarios y sobre todo los argentinos. La Constitución es el pacto fundacional y la Constitución lo dice claramente. Por eso el líder debe ser proveedor de certidumbre y hoy no se puede proveer certidumbre porque la única certidumbre es justamente la incertidumbre. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, Entre Ustedes y Nosotros. Chau.